What if social media could save lives? Right now, there are literally millions of people struggling with undiagnosed medical conditions. I'm Brittany, Kamaya's mom. She's 6 years old. She's paralyzed anywhere from 3 to 20 seconds, over 300 times a day. I was in the Gulf War. I served 8 years, and now I'm losing my memory. Every time the deja vu happens, I feel my eyes roll in the back of my head, and then I flatline. Sadie has this incurable disease that the only thing you can do is, remove half of her brain. How could that be the only thing you do to a kid? My body's going through something. The doctors are like, we can't help you. I want to know if somebody else has this. They need something different, the kind of thinking that happens usually outside the hospital. I'm Dr. Lisa Sanders, and I'm a physician at Yale. And for the past 15 years, I've written a column for the New York Times Magazine about patients who have mysterious symptoms. But I always wanted to go the next step. Using the internet, we have the ability to harness all the intelligence of people around the planet to get some answers. I was thrilled to see that many responses. It's what we hoped for. Never, ever, ever give up. There is somebody out there that understands. The symptoms align perfectly with the things that I've experienced. There's another mom out there like me that was looking for an answer. We're not the only ones. You gotta keep a positive attitude. It's good news. We can create a movement. There's hope. 1, 2. Are you trying to kick me? No! I did not do it on purpose. I know. A todos, muchas gracias por la invitación, Carlos. Arrancamos con la presentación, entonces. La presentación se titula El ojo clínico de los pacientes. Está basada en una idea original del doctor Carlos Pressman. Hemos cambiado un poquito el título en algún momento. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra presentación? Y aquí hay una alerta de spoiler. Enfatizar la importancia de la historia del paciente en el diagnóstico, intentar sistematizar el proceso diagnóstico, caracterizar algunos factores que interfieren en el proceso de diagnóstico y plantear algunas estrategias para evitar estas interferencias. La serie diagnóstico se basa en este libro de Lisa Sanders, que tiene el mismo título. La doctora Sanders es asesora técnica de la serie Dr. House. Definimos inicialmente diagnóstico. Podemos decir que el diagnóstico es un proceso inferencial que se lleva a cabo en condiciones de incertidumbre, a menudo con información incompleta e incluso inconsistente. Decimos que el diagnóstico es la parte más compleja e importante del quehacer médico y que en esta identificación de la causa reside el componente de arte de la medicina y se suele homologar al trabajo detectivesco. La pesadilla de todo paciente, podemos decir que la experiencia de estar enfermo sin diagnóstico es la pesadilla de todo paciente. También suele ser la pesadilla de todo médico, el tener un paciente que se deteriora progresivamente y no logramos llegar al diagnóstico. La capacidad de dar lugar a este diagnóstico, ese lugar desconocido, va a restablecer cierto grado de control, incluso independientemente de que tengamos aparejado o no una solución. A veces, lamentablemente, un diagnóstico es todo lo que podemos ofrecer. Cada paciente cuenta una historia. Este es el título original del libro de la doctora Sanders. 70-90% de los diagnósticos surgen de la historia clínica. No existe ninguna prueba de alta tecnología, por lo menos globalmente, ni mucho menos el examen físico, que tengan un rendimiento tan alto. Y el retraso en el diagnóstico, pacientes cuyo diagnóstico se difiere, habitualmente no es por falta de conocimiento del médico. De hecho, suelen ser pacientes que han sido evaluados por múltiples especialistas, sino por algún dato pasado por alto en la historia del paciente. Algunas causas de anamnesis inadecuada. Lo que decimos habitualmente, falta de tiempo. Esto es cierto, pero existen otras causas de anamnesis inadecuada. La falta de preparación en técnicas de recopilación de datos, la falta de preparación en técnicas de comunicación médico-paciente, el exceso de confianza en la tecnología diagnóstica y también la incomodidad del médico ante algunas emociones asociadas a la enfermedad. Algunos datos, estos datos surgen de entrevistas que han sido filmadas, por supuesto, con consentimiento de médico y paciente.
En 75% de los casos, el médico interrumpió al paciente durante la descripción inicial de los síntomas. 16 segundos en promedio es el tiempo que escuchamos a nuestros pacientes antes de interrumpirlos. Y menos del 2% de los pacientes logran retomar el hilo de su historia luego de que fueron interrumpidos por el médico. Si uno solo formula preguntas, solo obtendrá respuesta, dice George Balin. George Balin no es el creador del grupo Balin, que es Michael Balin. Es uno de los primeros médicos que investigó sobre la importancia del relato del paciente en el diagnóstico. Un video breve de la serie House. Bueno, todos los pacientes mienten, como dice House. Decimos que la anamnesis es un proceso de colaboración. El paciente aporta los hechos particulares de su vida y su enfermedad, mientras el médico aporta la comprensión para ordenar el relato. La versión final de esta historia a menudo contiene la clave para reconocer el patrón de enfermedad y conducir al diagnóstico. Así que no sabemos en realidad si todos los pacientes mienten o le mienten a House por su falta de empatía y habilidades comunicacionales, y si está obteniendo solo una parte de la historia del paciente. Dos palabras sobre razonamiento médico. Hay dos estrategias básicas. Un enfoque intuitivo, que es el enfoque automático, rápido, basado en la heurística y requiere un menor esfuerzo cognitivo, pero por eso mismo es menos confiable. Y un enfoque analítico es controlado, lento, reflexivo y que sigue las reglas de la lógica. Y es el método Sherlock Holmes del diagnóstico. Si bien es más confiable, requiere mayor esfuerzo y mayor capacidad cognitiva y resultaría poco práctico resolver cada situación en forma analítica. Bueno, esto es una comparación entre enfoque intuitivo y analítico. Decimos que ambos tipos de pensamiento, intuitivo y analítico, son esenciales en la medicina y el mejor método incorpora ambos enfoques. En general, el razonamiento se inicia con la activación del sistema intuitivo, que va a evaluar el contexto y la información general y reconoce patrones o guiones y va generando hipótesis rápidamente. En una segunda etapa, el sistema analítico reevalúa las hipótesis generadas por el sistema intuitivo. La teoría del continuo cognitivo plantea que la evaluación clínica oscila entre un enfoque intuitivo y uno analítico según la tarea realizada. Las reglas de la lógica de la inferencia son la deducción, la inducción y la abducción. La deducción va de lo general a lo particular, la inducción de lo particular a lo general y la abducción de lo particular a lo particular, según Agreste. Abducción es un término creado por Charles Peirce, que es un filósofo estadounidense creador del pragmatismo. Lo definió como la abducción es después de todo nada sino suponer. ¿Qué significa? Que la deducción y la inducción plantean que si las premisas son verdaderas, la conclusión forzosamente debe ser verdadera, mientras que en la abducción la conclusión siempre será hipotética. Los aspectos del proceso diagnóstico, podemos esquematizar el desarrollo del proceso de diagnóstico como un camino lineal de fases, donde cada uno de estos escalones serían compartimentos estancos. Veremos que esto no es realmente así. El primer paso es la generación de hipótesis diagnósticas, seguido del perfeccionamiento de estas hipótesis, el uso e interpretación de pruebas diagnósticas, el razonamiento causal y la verificación del diagnóstico. Primer paso es la generación de hipótesis diagnósticas. Bueno, definimos una hipótesis como una proposición o serie de proposiciones que se formulan como explicación del desarrollo de algún grupo específico de fenómenos. La hipótesis diagnóstica, o nuestra hipótesis diagnóstica, serán uno o más de las enfermedades, procesos o síndromes que podrían ser responsables de las características clínicas del paciente. O sea, la hipótesis diagnóstica se formula en términos de enfermedad, proceso o síndrome. Los factores importantes en la generación de hipótesis son la prevalencia de la enfermedad, la heurística, que ya dijimos son reglas generales o atajos, y la gravedad del proceso. Tiende a centrarse el valor de la atención hacia fenómenos graves. O sea, se van a evocar hipótesis que identifican complicaciones mortales o potencialmente mortales. Perdón, ahí se detuvo un poquito la presentación. Bueno. El segundo paso es la modificación y refinamiento de la hipótesis. Ahora seguimos. Bueno,
Cuando pueda continúo con la presentación, sigo oralmente. Hay algún problema en el desarrollo. La modificación y refinamiento de la hipótesis es lo que llamamos elaboración de casos. La lista final de las hipótesis competitivas va a ser nuestro diagnóstico diferencial. Perdón. Bueno, gracias. Hablamos la última parte, sesgos cognitivos, que son problemas en el razonamiento clínico, constituyen una de las principales causas de error de diagnóstico y existen más de 100 sesgos que afectan las decisiones médicas. Iba a mencionarlos a todos, pero a raíz de este problema voy a tener que acotarlo a los más comunes. Primero, cierre prematuro, que consiste en terminar el proceso de razonamiento aceptando un diagnóstico que no ha sido verificado. Omite la última parte, que es el proceso de verificación diagnóstica. El sesgo de confirmación, que es buscar y darle mayor valor a la evidencia que confirma nuestro diagnóstico, dejando de lado aquella que la refuta. El sesgo de disponibilidad es creer que el diagnóstico nos viene más fácilmente a la mente del más probable y está relacionado habitualmente con una experiencia previa reciente. El anclaje, la tendencia a aferrarse a conjeturas iniciales sin ajustar la impresión diagnóstica a la luz de la información posterior. El momentum diagnóstico, que es la tendencia a creer en los diagnósticos hechos por un profesional más experimentado con mayor nivel jerárquico. La apuesta de frecuencia, optar por el diagnóstico más sencillo. El exceso de confianza, descuidar la tasa basal o probabilidad pretest. Y el efecto del orden, influencia en la secuencia y presentación de datos. Algunas estrategias para disminuir los sesgos cognitivos. La metacognición o práctica reflexiva consiste en hacer conscientes los procesos de razonamiento reflexionando sobre nuestros propios pensamientos y conclusiones. Desarrollar tolerancia a la incertidumbre, voluntad de dejar de lado jerarquías y prejuicios, tener curiosidad crítica y apertura mental con permeabilidad a cambios, identificar y controlar interferencias ambientales, sobrecarga cognitiva, hambre, sueño o factores emocionales, y desarrollar un medio ambiente de error no punitivo que constituye una oportunidad de aprendizaje. El médico experto acumula mayor cantidad de guiones, genera hipótesis más rápidamente, necesita menor información para ponerlas a prueba, realiza mejor las inferencias a partir de determinados datos y es menos susceptible a sesgos cognitivos habituales. Conclusiones: se puede aprender a pensar mejor, la medicina no es una actividad librada del talento intuitivo, tiene las características de una ciencia cognitiva, el razonamiento clínico es la función esencial del médico, la correcta anamnesis es un proceso de colaboración entre médico y paciente, como dos escritores colaborando en un manuscrito, valorar el saber del paciente que él mismo desconoce. Si se hace bien, la versión de la historia elaborada por el médico suele contener la clave para reconocer el patrón de la enfermedad y el diagnóstico, tener en cuenta nuestra susceptibilidad a sesgos e intentar que nuestros pacientes no nos mientan. Una frase final de Eduardo Galeano: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me dijo que estamos hechos de historia. Fin de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Gracias, Leandro, muy bueno. Gracias a ustedes. No pasa nada con los problemas técnicos. Bueno, abrimos 3 minutitos de preguntas. Salí de presentación, Leandro, así nos habilita la pantalla a todos. Y hacemos algún comentario y ya vamos a lo que quizás revista mayor convocatoria, que es la discusión del caso clínico. En este caso, bueno, presentar el Hospital San Roque y discute el Hospital Privado de Córdoba, con la coordinación estelar de la Carla. Bueno. Así que bueno, si alguien quiere comentar algo, decir algo, ahí Alcide había tirado algunas reflexiones a propósito de aclarar qué es enfermedad y padecimiento y qué es diagnóstico, o el diagnóstico del paciente o el diagnóstico del médico. Bueno, si alguien quiere comentar algo. Bueno, excelentes ambas conferencias. Agradecerle de nuevo enormemente, porque sabemos que en estos tiempos armar una charla y con estas dificultades virtuales. Muchas gracias, Lucio, de Misiones. Gracias, Leandro. Y le damos paso entonces al caso clínico, Pablo, si te parece, para ir cerrando esta primera jornada del primer capítulo de este congreso. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Brillantes las disertaciones. Van a quedar después subidas, se van a poder editar, en todo caso, repasar. Y bueno, gracias por apoyarnos y por participar. Fue un placer la invitación. Gracias.